Escucha usted el programa Enseñanzas del Dios de Israel, con mensajes proféticos, evangelísticos y doctrinales. Le invitamos para que junto a sus familiares y amigos pueda usted escuchar el mensaje de hoy. Primer libro de los Reyes, capítulo 12 y versículo del 26 al 27. La Sagrada Escritura dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vamos a titular, mis hermanas y hermanos, a la meditación de esta oportunidad: cuidado con los becerros de oro. Cuidado con los becerros de oro. ¿Se acomodan? Pues mis hermanos y hermanas, ustedes saben que por un tiempo en Israel estuvo el reino de Jerusalén y el reino de Judá. Estuvo Israel partido en dos, como hoy también la iglesia está en dos administraciones. Pero vea la enseñanza, pues dice la Sagrada Escritura que lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 27. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vean que estaba Jeroboam por un lado y estaba Roboam. Quizás el sonido sea igual de los nombres, pero no se escriben igual. Jeroboam y Roboam. Uno gobernando en un lado y otro en otro reino. El reino de Israel estaba dividido y en esta ocasión las tribus eran del sur, donde estaba Judá, y allí estaba Jerusalén, y era el único lugar donde Dios manifestaba su presencia. ¿Y dónde estaba el templo, mis hermanas y hermanos? Allí en Jerusalén. En las tribus del norte, el rey se llamaba Jeroboam, y según dice el versículo 26 al 27, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vea la preocupación de Jeroboam. La preocupación era de que el pueblo le obedeciera a Dios y subiera a ofrecer sacrificio, culto al Señor, al templo en Jerusalén, donde estaba el reino de Judá. Y que por ello el corazón del pueblo se volviera también en favor de aquel rey que gobernaba donde estaba el templo. De todas las tribus de Israel tenían que subir a Judá en Jerusalén a adorar. Hablábamos el sábado que para orar los judíos tenían que ubicarse en dirección del templo, porque el Señor allí se manifestaba y era el lugar de adoración. Y vea desde cuándo. Todas las tribus tenían que subir a Judá hasta el templo de Jerusalén para adorar, porque ese era el único lugar donde Dios había ordenado que se adorara en su nombre. Entonces este rey Jeroboam, que era de las tribus del norte, dijo en su corazón: voy a hacer un templo aquí también. Buzo salió, ¿verdad? El rey, para que mi gente no suba y adore allá y se vuelva al rey de Judá, voy a hacer algo yo. Y dice el pasaje bíblico del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 27 y 28, de la manera siguiente: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28.
y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, les dijo. Vea cómo lo explica de una forma muy clara la Sagrada Escritura. Si este pueblo subiere, dijo el rey, a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová que está en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: mucho habéis subido a Jerusalén. Tengo aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Versículo 29. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Observemos, hermanos y hermanas, que de repente este rey quería, de una forma o de otra, que los que vivían en las regiones donde reinaba él no subieran a Judá a ofrecer culto a Jerusalén, donde estaba el templo. Y se le ocurrió una idea a este hombre. Y dice la Sagrada Escritura que este rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro, hizo imágenes. Y dice el capítulo 12 del primer libro de Reyes, versículo 28, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. He aquí tus dioses, le dijo, oh Israel, he aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Puede usted imaginarse, hermano y hermana, puede usted imaginarse a este rey tratando de engañar al pueblo de Dios, diciéndole que esos 2 becerros de oro eran los que lo habían librado de la esclavitud de Egipto? ¿Puede usted imaginarse, hermano y hermana, hasta dónde llegó el cinismo de este rey Jeroboam, que por tal de ejercer el liderazgo, que por tal de ser visto como líder ante el pueblo, y para que el pueblo no subiera a ofrecer culto al templo de Jerusalén, se inventa 2 becerros de oro? Pone uno en Dan y pone otro en Betel. Pero lo que no se puede entender es lo que dice. Al pueblo le dice: basta, no suban ya, no suban a Jerusalén, aquí está más cerca, aquí está más fácil, no vayan tan lejos. Como quien dice: estos también son templos, aquí hay casas de oración, aquí está la iglesia más cerca, quedémonos acá en casa, o aquí estudiemos todos, no vayamos a la iglesia, aquí también podemos estudiar la Sagrada Escritura, aquí también Dios se va a manifestar. ¿Y para qué someternos a una administración? ¿Para qué someternos a la enseñanza que da el consejo local? Y lo más increíble, mis hermanos y hermanas, es lo que sigue diciendo el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 30 al 31. Y dice así: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y ustedes saben que de la tribu de Leví tenían que salir aquellos que iban a oficiar, aquellos que iban a ser sacerdotes en el templo. Pero este rey Jeroboam, por tal de mantener un poderío, se inventa tantas cosas. Y esto fue, dice, causa de pecado, y para colmo no eran de la tribu de Leví. Recordemos que según la ley de Dios, según le ordenara a Moisés, el Señor le enseñó a Israel, según lo que le instituyó o instruyó a Moisés para la nación, que todos los sacerdotes tenían que venir de las tribus de Leví. Pero este rey, dice la Sagrada Escritura, que además de hacer los becerros de oros y de poner uno en Betel y otro en Dan, le dice al pueblo: estos son tus dioses, ya no suban hasta allá, ya no vayan tan lejos, ya no vayan a Jerusalén, aquí les sale mejor, aquí pueden sacrificar también ustedes, mucho hacen con ir hasta allá, aquí es más alegre, dicen por allá, ¿verdad? Y este rey, por tal de retener el liderazgo, no le importó transgredir las leyes de Dios, no le importó infringir el primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No le importa que el segundo mandamiento
lo pasara por alto, el cual dice, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No le importó. A este rey no le importó el mandato de Dios, aquel mandato que Dios le dio a Moisés y Moisés al pueblo. Tampoco le importó que el Señor había ordenado que solamente los de la tribu de Leví podían servir en los oficios. Él hizo también sus sacerdotes. Al rey le interesaba más mantener el dominio, el poder, el liderazgo falso, difamando la palabra del Dios vivo. Transgredió los mandamientos de Dios, transgredió la ley que Dios había ordenado. Y dice, primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 31 al 32. Hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Puede usted imaginarse hasta dónde el pueblo no se ponía a pensar, no se ponía a meditar? El pueblo no se puso a reflexionar cuál era el origen de todo lo que estaba haciendo el rey. ¿Quién le había ordenado al rey Jeroboam hacer esto? El rey no quería que los israelitas cumpliesen la ley de Dios. Inventó entonces becerros de oro con el fin de tener dominio. Y no dejó que el pueblo subiera a adorar a Dios, a Jerusalén, porque él quería seguir viéndose como líder. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. Y ve aquí una fecha. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Nuevamente nosotros nos ponemos a pensar y nos imaginamos cuántos mandamientos de Dios transgredió este tipo de rey. ¿Puede imaginarse usted, hermano y hermana, que no le interesó que este rey guiara al pueblo a la destrucción? ¿Puede usted imaginarse, hermano y hermana, haber tenido el cinismo, el descaro de decir, estos son tus dioses, los becerros de oro, estos son los que te sacaron de la tierra de Egipto, y ya no suban a Jerusalén, aquí está más cerca, aquí están estos que te sacaron de la tierra de Egipto? Y dice la Sagrada Escritura que instituyó sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Inventó fiestas conforme a su corazón y en la forma que él pensaba e interpretaba. Pero lo más triste del caso, lo más lamentable de esta narración, está aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 30. Y dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Qué fácil se le olvida al pueblo. Qué fácil es engañar al pueblo. Qué fácil olvida el pueblo la adoración al eterno Dios. Qué fácil para muchos dejar de perseverar en la sana doctrina y de repente verlos adorando en otro lugar donde no es la iglesia de Dios. Qué triste cambiar la devoción delante del Dios Todopoderoso por el pensamiento de un rey que buscaba liderazgo. Jeroboam fue sutil, fue astuto, sin ningún análisis, sin buscar la voluntad de Dios, desvió al pueblo y el pueblo lastimosamente no reflexionó. También desvió la adoración al Dios vivo y de repente lo vemos adorando becerros de oro que el mismo Jeroboam había hecho. Qué fácil en nuestros tiempos también, mis hermanas y hermanos, confundirnos, ser confundidos por tantas filosofías. En su colonia, en su barrio, en su comunidad, en este pueblo y en todos los pueblos hay cientos
de enseñanzas, de filosofías, de congregaciones, confundiendo a las personas. Pero hermanos y hermanas, también el movimiento de la nueva era está confundiendo a muchas personas con sus ideologías de género, invadiendo a muchos cristianos que hoy también las defienden. Y estos cristianos están siendo arrastrados de esa forma tan sutil, y cuando menos sienten, hasta dentro de la iglesia, hablan que todos tienen los mismos derechos, hablan del feminismo e incluso hablan de ser iguales en género. Qué triste y qué lamentable que pongan oídos a otras enseñanzas aquellos que han oído la verdad. Cuando menos sienten, están adorando becerros de oro de tantas religiones que surgen a diario. Según una estadística, cada día hay fraccionamientos en las congregaciones y van surgiendo nuevas congregaciones. Si ustedes se recuerdan antes, todas decían Iglesia de Dios y le ponían un apellido, pero luego entró una nueva manera de llamarles, los ministerios, y era ministerio de, y un montón de ministerios como iglesias. Pero después tabernáculos, tabernáculo de esto, tabernáculo del otro, pero después misión, y misión aquí, y misión allá con otro nombre. Cuántas cosas que arrastran a diario a la humanidad con el surgimiento de tantas religiones. Pero por otro lado vemos lo que sucede. Hasta aquí hemos visto que Jeroboam edificó, pero Dios siempre tiene misericordia y de una u otra manera Dios siempre da una oportunidad al ser humano para que vea el otro lado de la verdad. Porque Dios ama al ser humano. Lo que no ama es el pecado. Pero Dios cada día a la humanidad, al antiguo como al de hoy, en estos tiempos, le está dando una oportunidad para que conozca la verdad. Porque Dios los ama. Y Él muchas veces nos advierte, muchas veces nos habla por un siervo, una sierva. Antes hablaba por los profetas. La Santa Escritura, la palabra de Dios, dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en donde, en obediencia a la palabra del Señor, cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos, le dijo el profeta a aquel hombre que se había desviado. Observemos cómo un verdadero varón de Dios, ungido por el poder del Espíritu de Dios, se levanta y pregona y dice: altar, altar. Y como Dios también por este medio, por medio de los profetas, le habló a su pueblo para que no absorbiera las enseñanzas falsas de Jeroboam, Dios trató de evitar que los hijos de Israel fueran absorbidos por aquella enseñanza y quería que subieran a ofrecerle a él sacrificio a Jerusalén, a adorar al verdadero Dios. El rey Jeroboam estaba oficiando, dice el registro bíblico que acabamos de leer, en el altar, cosa que a él no le correspondía, como mencionábamos, ¿verdad? Quienes oficiaban eran los sacerdotes, pero él estaba oficiando y no era de la tribu de Leví. Este rey hizo 2 becerros de oro, cosa que era abominación ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Este rey había tergiversado las leyes divinas del Dios vivo y había encaminado al pueblo hacia la desobediencia. Pero en medio de todo aquello, la Sagrada Escritura narra, la Sagrada Escritura registra en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2, y dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Este varón de Dios, por palabra del Dios vivo y ungido del poder del Espíritu Santo de Dios, le dice, cuando llega cerca del altar, clama, grita: altar, altar,
así dice el Señor. Y empieza este profeta a pregonar una profecía que se registra también aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 3, y dice: aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos hombres ungidos por el poder de lo alto, tenían que dar una señal. No solo se trataba de decir, esto es lo que el Señor manda, o esto es lo que el Señor dice, sino que también los verdaderos profetas de Dios tenían que dar una señal. Además de decir cuál era el mensaje de Dios, tenían que dar una señal. Y la señal fue muy clara. La señal se entendió. La señal dice, altar, altar. Vea lo que dice, altar, altar, sobre ti. Y comienza a decir que iba a ser derribado y que las cenizas iban a ser esparcidas, se iban a desparramar. El mensaje de Dios llegó. El verdadero mensaje, el del Dios Altísimo, llegó. Pero en ese momento, si el rey Jeroboam hubiera entendido, hubiera reflexionado, hubiera comprendido, hubiera sido otra cosa, mis hermanos y hermanas. El mensaje llegó, pero ¿qué creen? El rey Jeroboam tuvo la gran oportunidad de entender que si esta era la palabra del Dios vivo, era porque él estaba desobedeciendo. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción? ¿Se humilló Jeroboam? ¿Se arrepintió Jeroboam? No, no entendió. ¿Cambió de proceder Jeroboam ante el mensaje del profeta? No. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 4, al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo hasta el altar y dijo, agárrenlo, arréstenlo. Esa fue la manera de cómo este hombre reaccionó. ¿Y qué creen, mis hermanas? La lectura bíblica sigue diciendo, pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, le quedó seco, de modo que no podía contraerlo, ya no lo podía mover. Es que no hay ninguna fuerza más poderosa en este planeta que el poder de Dios. Contra el poder de Dios nadie puede, mis hermanos. No hay fuerza alguna sobre la tierra que pueda destruir la obra del Dios vivo. Por eso dice la Sagrada Escritura que cuando este profeta llega, de repente ve la gran idolatría, ve lo que estaban haciendo en aquellos lugares que había edificado el hombre y que estaba frente a becerros de oro que él había edificado. Y llega el profeta y mira aquello en lo que estaba Jeroboam envuelto juntamente con el pueblo. Este Jeroboam, cuando oye al profeta, extiende la mano y quiere prenderle, quiere meterlo preso, quiere agarrarlo, quiere callarlo. Entiendo que los reyes son seres humanos y cuando no están cumpliendo la voluntad de Dios, sucede lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 10. Isaías capítulo 30, versículo 10. Eso le dicen los reyes a los videntes. No tengan más visiones, y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, halagüeñas, profeticen ilusiones. Si el hombre cuando no está agradando a Dios, quiere que lo adulen por aquellas cosas negativas que están haciendo. El rey sabía que estaba desobedeciendo los mandatos del Dios vivo. Y cuando el profeta es enviado para amonestarlo, cuando el profeta es enviado a él, no le interesó, tampoco se arrepintió, no cambió de actitud. Lejos de eso, dice la Sagrada Escritura, que aunque el varón de Dios había dado señal de profeta, Jeroboam trató de prenderle, y cuando extiende la mano para tratar de agarrarlo, el poder de Dios se manifiesta. ¿Y qué sucede, mis hermanas? Dice que cuando extendió la mano, se le paralizó, de modo que esa mano ya no la pudo mover. Hermano y hermana, esto es digno de que lo meditemos y que nos preguntemos si yo mismo estoy adorando algún becerro de oro, producto del invento humano, producto del invento de los hombres. Por eso debemos preguntarnos,
¿De dónde proviene la doctrina que predica nuestro hermano obrero, nuestro hermano ministro? ¿De dónde proviene esa doctrina? ¿Por qué creemos esto o aquello como iglesia? ¿Por qué pienso que estos puntos de fe tengo que practicarlos y siento que me sustentan el alma? ¿Cuál es el origen de lo que yo conozco? ¿De dónde proviene la doctrina que practico? Es de preguntarnos muchas cosas. ¿O será uno de los becerros de oro, como los que edificó Jeroboam? ¿Se ha preguntado usted por qué creo lo que creo? ¿Cómo sé lo que conozco? Pues vemos, mis hermanos y hermanas, que en esa oportunidad el rey tuvo la advertencia de Dios. Dios le dio una oportunidad, pero él no la aprovechó, no se arrepintió. Pudo más, pesó más la soberbia, su altivez, el deseo de seguir guiando mal al pueblo, y en vez de humillarse, ¿qué pasó? Quería prender al profeta. El libro primero de los Reyes, capítulo 13, versículo 4, dice: pero el brazo que había extendido contra el hombre de Dios se le paralizó. La situación se puso bien seria, y es que muchos piensan que cuando uno está desobedeciendo, o está en desobediencia, o en pecado, no le van a llegar tiempos difíciles. Cree que no pasa nada, que todo continúa o va a continuar igual. Dice que tiempos difíciles le vinieron, y vea lo que aconteció. El primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 1, dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Cuando Dios comienza a tratar con los soberbios, con los altivos de corazón, contra los idólatras, contra los desobedientes, le vienen días difíciles. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. En veces, por donde más nos puede doler, llega la reprensión, mis hermanas. A este rey Jeroboam le llegó la reprensión por donde más le dolía. Al hijo, ustedes saben de que en los reyes hay dinastías. Si el rey no tiene prole, no le pueden suceder, termina su reino. Para un rey que se le enfermara a un hijo era una amenaza que la dinastía, que la familia pereciera, y si ya no tenía hijos, hasta ahí llegaba el reinado. ¿Quién lo iba a reemplazar? Nadie lo podía reemplazar en el trono. Jeroboam creía que podía hacer cualquier cosa, según él no iba a tener ningún problema, pero vea lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y unas vasijas de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Vea cómo este hombre utiliza a su mujer, al vaso más frágil. Cuando estaba preocupado por la enfermedad del niño que le podía suceder en el trono, manda a su mujer disfrazada para que fuera a donde un verdadero profeta de Dios. Utiliza a su mujer, pero la pregunta es: ¿por qué no fue a uno de los sacerdotes que él había ungido? ¿Por qué no fue delante de los altares que él había edificado? ¿Por qué no fue delante de los becerros de oro que él había fabricado? ¿Por qué no fue a pedirle a ellos que le sanara a su hijo? ¿Por qué no fue a Betel, donde edificó y puso a un becerro? ¿Por qué no fue a Dan, donde puso al otro becerro? Porque en lo más interior de su alma, hermanos y hermanas, en lo más interior de su alma, en lo más íntimo de su ser, él sabía que todo lo que él había inventado era una falsedad. Pero cuando el problema le llega de una forma muy directa, ve amenazado su reino, se ve sacudido, ve inestabilidad, porque el hijo de él está enfermo y ya no puede continuar la dinastía gobernando en aquel lugar. Entonces sí, ¿verdad?
Cuando está afligido el impío, el desobediente, el que dice que las leyes ya no son para nuestro tiempo, entonces se aflige y quiere buscar a Dios, quiere buscar la verdad. Hermano, ayúdenme a orar. Entonces sí se acuerda que solo hay un Dios todopoderoso. Entonces sí se acuerda del Dios del cielo. Pero dice que ocupó a su mujer, utiliza a la mujer y le dice, mira, andate para Silo. Allá hay un verdadero profeta, no como los que yo ungí, no como los sacerdotes falsos que yo hice, no como los sacerdotes falsos que yo he nombrado. Este profeta Ahías es profeta del Dios vivo, no como los becerros de oro que tengo en Dan y Betel. Este profeta Ahías es un profeta y varón de Dios, no como aquellos sacerdotes que yo hice. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y se fue a Silo. Y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Aquí vemos algo. Hermana y hermano, hablando humanamente, al hombre, ¿verdad que es fácil mentirle? Y peor si ya estaba anciano, peor si ya no podía ver, podía engañar al profeta. Pero observemos que dice la palabra de Dios que Ahías ya no podía ver. Estaba muy ancianito. La edad del profeta favorecía al mentiroso, al idólatra, a la mujer que se había disfrazado para engañarlo. Quiere decir entonces que Jeroboam continuaba con esta falsedad, pues dice que la mujer se disfrazó. Y dice la Sagrada Escritura que llevaba regalos para dárselos al profeta. Dice la Sagrada Escritura que la mujer se fue. Y cuando llega, miren qué tremendo, ni siquiera la volteó a ver el profeta. Vea lo que sucedió. Si sus ojos ya estaban cansados, ya estaba ciego, por ejemplo, dice el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 5, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¿Verdad que muchas veces la enseñanza la disfrazan los demás grupos religiosos? Y engañan. Mira, esta mujer quiso engañar al profeta de Dios. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo? Muchas veces, hermanos, engañan. Pero del Dios del cielo nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. Y aunque humanamente hablando, se daba todo para que Jeroboam y su mujer siguieran pecando y engañando al pueblo e incluso al profeta, dice, he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo y vendrá disfrazada. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de los pies, al entrar ella por la puerta, ¿cómo dijo? Entra, mujer de Jeroboam, le dijo, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación, le dijo, dura. Mire qué duro lo que le venía ya a esta familia. Por eso, hermanos, es necesario pensar, reflexionar en lo que la palabra de Dios escribe. Pues dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Posiblemente ya se pongan mejores trajes, corbatas y nombres bonitos en los ministerios. Posiblemente ya esta gente más preparada, pero están engañando al pueblo, están con becerros de oro, están infringiendo las leyes de Dios. Y esta mujer se disfrazó. ¿A cuánta gente de las tribus habían engañado estos ingratos? Pero dice la Sagrada Escritura que se les enfermó el niño. Y cuando se les enferma se acuerdan que en Silo había un profeta verdadero de Dios. Entra, mujer, le dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Por qué venís disfrazada? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Y qué creen? Dicho y hecho, hermanos, en otras palabras, he aquí el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ya el Señor no podía tolerar más ese pecado de idolatría. Hasta allí llegó la misericordia de Dios. No escuchaste al profeta, al varón que te envié. Lo querías prender y se te secó la mano.
Quebrantaste la ley de Dios al hacer becerros de oro. Y dice el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos del 7 al 11. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Versículo 10. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Qué sentencia más dura, mis hermanas y hermanos. Qué tremenda amonestación, qué tremenda profecía. Mientras Jeroboam, tratando de engañar al profeta, utiliza a su mujer y la disfraza, se le olvida que Dios no puede ser burlado. Y a los que más temía él que su hijo muriera, el profeta le dice, no solo tu hijo, sino todo varón morirá. Todo varón, tanto el siervo como el libre, quedará raído. Hermanos y hermanas, esta meditación es seria y es para que reflexionemos. Y la pregunta es, ¿está usted adorando becerros de oro o está adorando al Dios vivo? De repente la familia nos involucra en festividades y uno en veces es partícipe sin querer queriendo. Reflexione, piénselo a partir de esta enseñanza que hoy hemos recibido. Pues dice Gálatas capítulo 6, versículo 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por más planes que haga en la vida, por más inteligente que se crea el ser humano, el Espíritu de Dios es el que mueve su santa obra. Y para finalizar, mis hermanas puestas de pie y hermanos, leo lo que registra Job, capítulo 22, versículo 21. Dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Quizás hoy usted y yo he sido amonestado o hemos sido amonestados para que en nuestros hogares, para que con nuestras familias o fuera de la casa de oración no caigamos en el pecado de idolatría, adorando becerros de oro o poniéndole oído a otras enseñanzas. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Hermanos jóvenes, amístense cada día más con el Señor. A las hermanas visitas y hermanos visitas, digámosle nosotros, amístese cada día más con el Señor. Iglesia en general, que nos ven, que nos oyen, quiera Dios que esto que hemos estudiado sea para que entendamos que no es el pensamiento de los seres humanos, que no es el pensamiento de los hombres a quien tenemos nosotros que obedecer. Lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Y el Dios de Israel tiene para nosotros grandes enseñanzas de valor incalculable para que caminemos en el camino del Evangelio, para que avancemos en este reino de la gracia y para que un día estemos en el reino milenial y eternal. Agradecemos a nuestros oyentes la atención de habernos escuchado el día de hoy. Le invitamos para que nuevamente sintonice el programa Enseñanzas del Dios de Israel en este mismo horario y a través de esta misma emisora. Le invitamos para que usted también pueda comunicarse con nosotros a nuestros números telefónicos 2440-2609 o a nuestro número de WhatsApp
el 6018-5110. Y ahora recibimos la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Predicó para ustedes la Iglesia de Dios.